Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos saludar a quienes hemos invitado esta mañana. En primer término, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, diplomático de carrera por décadas, y también hemos invitado al doctor Carlos Estarellas, académico e internacionalista. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿qué implicación tiene este anuncio oficial que hiciera el embajador Michael Fitzpatrick, embajador de los Estados Unidos de América en Quito, sobre esta designación 7031 de Abdalá Bucaram Ortiz, que implica, de acuerdo a la legislación de los Estados Unidos, que se aplica esto contra personas con participación directa o indirecta en corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Y esto contrasta, esta es una figura legal que aplica Estados Unidos, contrasta con la otra cuando se quita la visa. Y hubo casos, el general Arauz y otros generales de la Policía Nacional, jueces y fiscales cuyos nombres por reserva no revela el gobierno de Estados Unidos, que tiene el origen en una investigación más profunda relacionada con el tema de su actuación, presunta vinculación a asuntos delictivos, y el otro tema, el que nos compete, el de Bucaram, por participación directa o indirecta en corrupción. ¿Qué significado tiene este mensaje que envía Estados Unidos al Ecuador? Embajador Marcelo Fernández de Córdoba, muy buen día. Buenos días, un gusto de conversar contigo, Miguel. Y en primer lugar, quiero señalar que el significado de esto es realmente dar una lección a la justicia ecuatoriana, en el sentido de que tenemos que esperar que, particularmente desde Estados Unidos, nos indiquen qué es lo que ha ocurrido en el país y obviamente nos den indicios de actos de corrupción que deben ser sancionados por la ley. Esto para mí es la primera consecuencia que debemos sacar los ecuatorianos, que una vez por todas debemos exigir que se juzgue a quienes han cometido actos de corrupción que están a la vista. 10 años de corrupción en la época de Correato y que continúan en muchos casos, y las personas caminan tranquilamente por las calles como si no hubiera pasado nada. Lamentablemente esta decisión de la Embajada Americana viene a los 25 años, como bien señaló usted hace un momento, ¿no? Esto debió haberse... Sí es cierto que el embajador de entonces señaló algunas cosas, pero la justicia ecuatoriana no lo recogió. Y ahora esto hay que contrastarlo también con la decisión de exonerar a Abdalá Bucaram de hace pocas semanas, ¿no?, de un juez ecuatoriano de las acusaciones últimas que tenía. Vemos realmente que esto nos pone a los ecuatorianos en un mal predicamento frente a la justicia de nuestro país. No hay justicia, hay jueces corruptos y simplemente se dejan pasar el tiempo para que sí, los ecuatorianos no olvidemos lo que ocurrió en determinado momento. Ojalá esto permita que de una vez por todas se destape todos los actos de corrupción que en el Ecuador han ocurrido, particularmente, repito, en los últimos 10 años, y sean castigados como se merece, sean castigados, y en el caso de las defraudaciones y la disposición arbitraria de dineros del Estado, estos dineros sean devueltos al Ecuador, o por lo menos a los que se les inculpe y sean sancionados, merezcan penas que sean acordes con los delitos que han cometido. Embajador Marcelo Fernández, siempre será importante procesar los contenidos letra por letra, palabra por palabra, de lo que dice el gobierno de Estados Unidos. Dice en la declaración oficial: no hay límite de tiempo para una designación 7031, que significa no elegible para ingresar a su país. La decisión se basó en evidencia creíble de actos significativos de corrupción cometidos por el señor Bucaram. Esta decisión del gobierno de los Estados Unidos demuestra que nadie, por más alto rango que sea o haya sido, debe estar por encima de la ley. Los Estados Unidos continuará asociándose con el Ecuador para aumentar la transparencia y el Estado de Derecho, combatir la corrupción, combatir el narcotráfico y aumentar la seguridad ciudadana. Es absolutamente evidente este mensaje que usted ha dicho
cuando la justicia ecuatoriana no ha podido actuar? Bueno, es evidente, absolutamente evidente. El gobierno americano no actúa sin tener los fundamentos tales. No le corresponde juzgar en este caso el fondo del tema, porque la justicia norteamericana no tiene jurisdicción en Ecuador. Son las autoridades ecuatorianas las que tienen que tomar esta especie, es decir, esta es una denuncia, ¿no? Esta denuncia, y juzgar y buscar la verdad, que es algo que es fundamental para los ecuatorianos. La acción norteamericana se encuadra dentro de como un acto de soberanía de un país que puede conceder una visa o no puede conceder una visa. Puede retirar una visa, puede dejarla que esa visa funcione de acuerdo con los intereses de ese país. Obviamente que en este caso es un anuncio que la familia Bucaram no podrá ir a los Estados Unidos porque no serán acreedores a una visa, que es un acto gracioso, digamos así, en que un país admite a una persona, le permite que le visite o no lo permite. Eso está claro, eso es absolutamente claro. Pero para mí está también asimismo claro que la justicia ecuatoriana está en deuda con los ecuatorianos, no solamente con este caso, sino con todos los casos que nos constan a lo largo de los últimos 10 años o 14 años de gobierno de Correa y posiblemente posterior gobierno también. Existen algunas dudas de honorabilidad. La justicia está en deuda con los ecuatorianos, es decir, estamos en deuda con nosotros mismos, que no aplicamos una justicia adecuada, que no tenemos una justicia adecuada, que no tenemos jueces que realmente puedan descubrir la verdad y sancionar, si es que deben sancionar, a los culpables. Sino simplemente se deja que el tiempo transcurra. Eso es realmente preocupante. Queremos dar la bienvenida al doctor Carlos de Estarellas, experto en Derecho Internacional. Doctor Estarellas, ¿qué significado tiene esta decisión soberana, por cierto, del gobierno de los Estados Unidos al aplicar la designación denominada 7031, que declara como no elegible para ingresar a ese país a Abdalá Bucaram Ortiz y su familia? Quizás llega a los 26 años, luego de su 25 años de su administración en el 96-97. Sí, buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Quiero saludar al embajador Marcelo Fernández de Córdoba, que es uno de los diplomáticos más importantes que tiene el Ecuador, y que justamente la próxima semana en la ciudad de Guayaquil, el día 18, se realiza un congreso de Derecho Internacional que lleva su nombre en el cuerpo consular de Guayaquil. Con relación a lo que usted me pregunta, Estados Unidos ha decidido, en primer lugar, eliminar visas a ciertas personas que tengan actos de corrupción claramente establecidos. Y eso lo hizo la primera parte porque esta visa es un privilegio que da un Estado a los nacionales o a los extranjeros de otro país, por lo tanto lo puede quitar. En esta segunda parte, lo que ha hecho Estados Unidos es prohibir el ingreso del señor Bucaram y de su familia a los Estados Unidos. Eso también lo puede hacer porque es una decisión soberana de los Estados Unidos de aprobar el ingreso de extranjeros o no aprobarlos. Eso, desde mi punto de vista, en general, en todos los casos, demuestra la grave situación de corrupción en que se encuentra el país, y demuestra también que tiene que ser otro Estado el que tome esas medidas por la crisis de la justicia, que es terrible, que existe en el Ecuador. Doctor Estarellas, no solo esto que también señalaba el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, estas fallas de la justicia ecuatoriana, pero hay un mensaje absolutamente claro. Quiero leer otro párrafo del comunicado oficial de la Embajada Americana. Dice: los Estados Unidos no dudarán en utilizar todas las herramientas disponibles a nuestra discreción
para promover la rendición de cuentas de las personas corruptas en el Ecuador y en la región. Continuaremos tomando medidas enérgicas contra el financiamiento ilícito, congelamiento e incautando activos robados, denegando o revocando visas, utilizando sanciones anticorrupción específicas y acciones penales y civiles de ejecución. Hay un mensaje absolutamente claro que señala que en el Ecuador hay mucha corrupción, como se establece en esto. Pero claro, es que en el Ecuador hay una corrupción que es un cáncer, pero que es un cáncer terminal. Y lo que sí es lamentable es que tenga que ser Estados Unidos el que tome las medidas contra la corrupción y que en el Ecuador no se haga nada. Eso es lamentable, eso es penoso. A mí es una lástima que sea otro Estado el que intervenga y que aquí la justicia no sirva para nada, la Contraloría del Estado no sirva para nada y ningún organismo de control sirva para nada. Es decir, lo que nos está ocurriendo es algo penoso, es algo terrible, que tenga los Estados Unidos que tomar medidas contra la corrupción en el Ecuador y que aquí en el Ecuador nadie haga nada. Doctor Estarellas, la implicación de esta decisión del gobierno de los Estados Unidos es para él y toda su familia, es decir, se entiende, porque eso dice el comunicado, luego de la investigación profunda que ha realizado, que se ha establecido todos estos hechos que llegan años después de esa administración que terminaría caída de Abdalá Bucaram Ortiz. Sí, de lo que tengo entendido es para el señor Bucaram y para toda su familia. Yo también quisiera conocer, y aprovecho que su radio la oyen tantas personas, cuáles son los jueces, cuáles son los generales, cuáles son los fiscales que también se les ha tomado esa misma medida. Digamos, conocemos lo del señor Bucaram porque es un expresidente de la República, pero ¿quiénes son los otros? Eso deberíamos conocer. Y ya la justicia, la fiscalía, debería actuar. Pero ¿hasta cuándo? Esto es terrible. Claro, ha habido organismos que independientemente se han pronunciado. Recordamos hace poco, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, decía que verificado la denuncia sobre el retiro de visas, en la Corte Nacional no hay casos. Pero ¿qué pasa con el resto? Hay jueces de cortes provinciales, hay jueces ordinarios, los de primera instancia, también fiscales. De ello no se ha conocido y lastimosamente, doctor Estarellas, la embajada americana fue clara al decir que no revelarán nombres por asuntos internos. Claro, pero en primer lugar la declaración del presidente de la Corte Nacional es lavarse las manos. Es decir, no hay entre los ministros de la Corte Nacional, pero sí hay en la función judicial que él preside. Esa declaración es algo, digamos, muy especial. Por otro lado, la Cancillería sí podría solicitar al gobierno americano que conozcan esos nombres. Eso es lo mínimo que se puede esperar en un diálogo pues abierto, digamos, soberano, directo, entre el gobierno del Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí el gobierno de los Estados Unidos está trabajando o haciendo lo que debe hacerlo el gobierno del Ecuador, la función judicial, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Todos los organismos de control están en crisis. Y creo que la sección de la Procuraduría, que tiene el procurador titular, todos están con encargados. Esto no puede seguir así. Es algo terrible. La corrupción en el Ecuador es un cáncer terminal que está atentando contra la democracia y el sistema en general. Señor embajador Marcelo Fernández de Córdoba, luego de este comunicado y esta decisión oficial del gobierno de los Estados Unidos, ¿cómo debiera actuarse en el Ecuador? ¿O simplemente va a pasar por alto, se informa ya la familia Bucaram, porque el comunicado es claro, dice el departamento designa además
de no elegible para ingresar a su territorio a Abdalá Bucaram Ortiz, a su esposa María Rosa Puley Vergara y a sus hijos Jacobo Abdalá Bucaram Puley y Abdalá Jaime Bucaram Puley y Michelle Abdalá Bucaram Puley. Es decir, ¿qué debe hacerse en el Ecuador frente a esta decisión que viene de afuera para decir basta ya la corrupción? Evidentemente, como lo acaba muy bien de manifestar el doctor Estarelas, todos los medios de control a los que corresponde deberían tomar cartas del asunto y no simplemente escuchar y dejar que pase. Está claro, si hay una manifestación de un Estado soberano que no es el Ecuador, que nos da a conocer que tiene indicios claros, porque eso es medianamente claro de que hay indicios para los norteamericanos y posiblemente las pruebas las tienen ahí. Entonces, la gestión que tienen que hacer las autoridades es aclarar la situación, pedir la colaboración al gobierno norteamericano, que puede darla por medios diplomáticos o por medios de colaboración, puede darla para que orientar, si se quiere así, la acción de las autoridades ecuatorianas para que lleguen a establecer la culpabilidad o la inocencia. En este caso particular es claro lo que ocurrió en la presidencia del doctor Abdalá Bucaram Ortiz. Está muy claro. La corrupción saltaba por todas partes. Inclusive, y yo estoy recordando este momento, en las horas en que se caía el gobierno de Bucaram, que abandonaban el Palacio Nacional, hubieron fotografías en que se veía que sacaban dinero de la presidencia, pues, en sacos, en maletas, sacaban dinero de la presidencia. No se ha investigado nada, todo ha quedado absolutamente en el aire, y prueba de ello es que Bucaram pasó unas largas vacaciones en Panamá y ahora ha retornado al país como que no existe nada contra él y no tiene que responder absolutamente de nada. Eso no puede ser. En este caso, al haber un pronunciamiento oficial de un gobierno extranjero, yo creo que la Cancillería, exactamente como el doctor Estarelas ha manifestado, la Cancillería tiene que solicitar la colaboración y solicitar que se le facilite la información que a su vez sería transmitida a las autoridades respectivas para que actúen conforme a derecho, naturalmente, para que actúen en estos casos. Que este no es el único caso. Está los otros casos que ya de jueces, de generales, manifestó la embajada americana. Pero esto no puede seguir así, de que todas estas informaciones nos vengan de afuera, de otros países, y aquí internamente en el Ecuador no pase nada. Algo tiene que hacerse en torno a la justicia ecuatoriana, envolverle a que tenga dignidad y actúe conforme a derecho y actúe independientemente de cualquier presión. No me refiero solamente a una presión que pueda dar un gobierno determinado, sino de cualquier presión que provenga por actos corruptos de coacción o de compra de jueces, que eso también ha ocurrido en el pasado. Tenemos que los ecuatorianos exigir que se adopten las medidas legales, que se adopte la legislación que se requiera para sanearle al país de este cáncer que es la corrupción. Miremos que se ha hablado de que del Estado se han perdido alrededor de 70,000 millones de dólares que no sabemos qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo puede ser eso? Esos 70,000 millones de dólares podrían haber sido invertidos en escuelas, en hospitales, en carreteras, en todo lo que el Ecuador necesita. Y simplemente decimos, bueno, ha desaparecido y ahí queda. No puede ser así. Tenemos que exigir una actuación directa, firme, de todas las autoridades ecuatorianas. A propósito de lo que dice el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, hay que hacer historia. Hubo al menos 2 procesos, el caso de mochila escolar y gastos reservados, que prescribieron en el 2017, esa era la legislación penal en su momento, prescribieron
y luego retornó Abdalá Bucaram al Ecuador. Pero en la actualidad, y este es el mensaje para la justicia ecuatoriana, en la actualidad, en medio de la pandemia se abrieron 4 procesos penales contra la parte de la familia Bucaram y contra el expresidente y sus 3 hijos. 2 por delincuencia organizada, uno en Quito, otro en Guayaquil. En el primero están procesados Abdalá Bucaram, padre, y Jacobo. Inicialmente fueron sobreseídos, pero esto fue revocado y se espera la audiencia de juicio para estos días. En el segundo se procesó a Jacobo, Dalo y Michel, pero los 2 últimos fueron sobreseídos. Uno por tráfico de bienes culturales, en el que el expresidente y Jacobo fueron sobreseídos, y el otro por tráfico de armas, en el cual se espera la sentencia del tribunal. Mientras Estados Unidos envía este mensaje, aquí la justicia no decide, doctor Marcelo Fernández. Bueno, está claro. La justicia duda, retrocede y no hay pronunciamientos absolutamente claros que dejen absolutamente establecidas las cosas. Yo creo que es hora de exigir que se actúe, que se clarifiquen exactamente las cosas. Si realmente son inocentes, sería que son inocentes, pero hay cuestiones que están muy claras de lo que ocurrió, sobre todo en la presidencia, y lo que ocurrió hace poco tiempo, particularmente con el tema de la pandemia, que también es otro tema que debe estar en el tapete de la justicia ecuatoriana. Doctor Carlos de Estarellas, así como ha enviado este mensaje contundente el gobierno de Estados Unidos, debiera actuarse en otros casos, porque hay procesos en los Estados Unidos, en Nueva York, en el estado de Florida, en donde ha habido sentenciados. Para citar uno en casuística, el caso Las Torres, que está por definirse, por acusarse, y que en este momento aquí hay acciones en donde se busca que ello no ocurra. Este mensaje debiera despertar a la justicia para actuar con otros casos pendientes. Y podría citar, entre otros, el doctor José Serrano, exministro de Gobierno, acusado en tantos hechos, con audios, con videos. Simplemente él vive tranquilamente en el estado de Florida. ¿Habrá que esperar 25 años para que venga una sanción de este tipo, doctor Estarellas? Sí, yo concuerdo con usted, pero no podemos esperar que Estados Unidos nos haga el trabajo, lo cual, créame que es bochornoso para el Ecuador. Este es el país del nunca jamás, de Peter Pan, donde nada ocurre, donde todo sigue igual. Yo creo que la Cancillería debe urgentemente solicitar información al gobierno americano de cuáles son los generales, cuáles son los jueces, cuáles son fiscales. Ojalá que lo haga. Yo recuerdo cuando el embajador Marcelo Fernández estuvo en la Cancillería y lo extraordinaria gestión que hizo para el país. Ojalá que se haga. Eso sería lo primero. Lo segundo, es urgente reorganizar la justicia. La justicia en el Ecuador no sirve y eso debe hacérselo inmediatamente. Reorganizar la fiscalía, que todo el mundo sabe que no hace nada. Es decir, independientemente del trabajo de la fiscal general, que ha sido positivo, los fiscales son los mismos de la época anterior que conocemos, quienes los nombraron. Es urgente que se nombre un contralor general. No puede ser que el país no tenga contralor titular y que haya ocurrido lo que se conoce, que el anterior contralor borró glosas. Es el Consejo de Participación Ciudadana no sirve. Es decir, estamos en una situación muy delicada. Hay superintendentes encargados. Es urgente actuar. Y esto le corresponde al presidente de la República, que no puede mirar a otro lado, y a todos. Debemos exigir que cambien la justicia en el país, que se cambien a los fiscales. Es urgente porque tenemos a la corrupción, que es un cáncer terminal que está acabando con el país. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba,
el papel de los Estados Unidos, más allá de la atribución soberana que tiene, quizás además de llegar tardíamente un mensaje duro, contundente a la justicia ecuatoriana, despertar para que se actúe frente a los actos de corrupción. El expresidente Bucaram decía ayer que él ha mantenido reuniones siempre, que ha viajado a Estados Unidos, incluso para el problema cardíaco, para atenderse por su problema cardíaco, los tratamientos que ha recibido, y que él se reunió con todos los embajadores, y que por qué les llega años después. Incluso ayer decía que espera volver a ese país en septiembre. Esto es curioso lo que dice Bucaram, porque debe cambiarse la pila de su marcapasos. Entonces él quiere volver allá. Esta relación de estos políticos con el gobierno americano no debiera cortarse de raíz. Reitero, más allá de la libertad y la soberanía que tiene cada país. Bueno, está claro lo que acaba de mencionar, la soberanía que tiene cada país. En el caso del señor Bucaram, si es que tiene evidentemente algún problema cardíaco que solamente pueda ser atendido en los Estados Unidos, que tampoco creo que eso sea así, ¿no? Podría, por razones humanitarias, permitírsele que esté los segundos contados para que le hagan este cambio y regrese. Eso ya es facultativo totalmente del gobierno norteamericano, ¿no? Siempre hay alguna razón de tipo humanitario que podría argumentarse, pero también existen las razones de peso que la ley, y sobre todo en Estados Unidos, la ley es para todos sin distinción de nadie, y están aplicando la ley norteamericana absolutamente fundamentados y con razón. Doctor Carlos Estarellas, la decisión del gobierno americano significa que no pueden ingresar a ese país por un tiempo indefinido. Le preguntaba al doctor Marcelo Fernández respecto de este argumento del expresidente Bucaram, que él ha mantenido buenas relaciones con los embajadores y que le sorprende que 2 décadas y media después le declaren no elegible para ingresar a ese territorio. Bueno, yo respeto las declaraciones del señor Bucaram. Preferiría no hacer ningún tipo de comentarios en ese sentido. El embajador Fernández, Marcelo Fernández, ha explicado ya que en un caso, digamos, de emergencia por el marcapasos, se le podría dar, si ese es el caso, la posibilidad que vaya, cambie la pila y regrese, ¿verdad? Pero no quisiera tomar o hacer declaraciones sobre lo dicho por el señor Bucaram. Una pregunta final para nuestros invitados. ¿Cómo resumiría, doctor Marcelo Fernández, esta declaración de Estados Unidos en contra de Abdalá Bucaram Ortiz y su familia? En primer lugar, yo creo que el gobierno norteamericano tiene indicios claros de lo que a los actos de corrupción a los que se refiere, ¿no? Tiene indicios claros. Sería de esperarse que estos indicios muy claros que debe tenerlos sean recogidos por el gobierno ecuatoriano y se resuelva dentro de las normas y leyes ecuatorianas, que es lo que debe ocurrir. El señor Bucaram vive en el Ecuador, los actos fueron cometidos en el Ecuador, es decir, la justicia norteamericana no puede ir más allá de hacer este anuncio. Ojalá este caso sirva de ejemplo y se tome como iniciativa para hacer las reformas necesarias que muy bien el doctor Estarellas manifiesta que hay que hacer al sistema jurídico del Ecuador, a todo el sistema, para que tengamos una justicia que sea imparcial y asequible para todos los ecuatorianos. ¿Y qué hacer, doctor Fernández, qué hacer con los procesos pendientes que mencioné contra el señor Bucaram y sus hijos de presuntos actos de corrupción? Yo creo que lo primero que hay que hacer es creer que se concluyan estos procesos dentro de los plazos necesarios, pero que lleguen a su fin y no queden absolutamente en el aire y en el olvido. Doctor Carlos Estarellas,
¿Cómo resumiría este pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos contra Abdalá Bucaram, expresidente, y su familia? ¿Y qué debiera pasar con la justicia, con los casos pendientes que por un lado se sobresee, se reabre, se demora en la justicia ecuatoriana? Mire, lamentable, bochornoso, que si Estados Unidos, no solo en el caso del señor Bucaram, sino en tantos casos que tiene que pronunciar. Eso es bochornoso, es decir, que eso significa, ustedes aquí no hacen justicia, entonces nosotros tenemos que actuar. Ojalá que la Cancillería pida los nombres, ojalá que se suscriba un nuevo tratado de extradición, porque el tratado de extradición es muy antiguo, para poder traer a las personas que usted señalaba, que se encuentran en Florida y que están viviendo de la mejor manera. Entonces, eso se puede hacer por suscribir un nuevo tratado de extradición. Y lo otro, es necesario reorganizar la función judicial. Yo sé que están esperando que actúe el presidente, que actúe la Asamblea. Es bochornoso lo que nos está ocurriendo. Que se reforme la fiscalía, porque si bien la señora fiscal ha hecho un buen trabajo, los fiscales provinciales son los mismos de siempre, los mismos de los mismos. Que se nombre Contralor General del Estado a un hombre probo, honesto, capaz, de probidad notoria, que se nombren superintendentes de compañías y de bancos a gente valiosa, pero no se hace nada. Y es, vuelvo a repetir, bochornoso que Estados Unidos actúe y que nosotros tengamos que ver y aquí no se hace nada. Bien, la revista de Opinión Democracia quiere agradecer la participación en su emisión de este jueves al doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, diplomático de carrera, y al doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional. Muchas gracias del aporte para abordar este caso último del gobierno de los Estados Unidos que declara no elegible para entrar a su país a Abdalá Bucaram Ortiz y su familia. Muchas gracias a Marcelo y a Carlos. Gracias también. Gracias también. Muy amable. Y gracias a Carlos también. Muchas gracias. Salud. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:15 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el tema económico. El impacto del precio del petróleo en el Ecuador, el crecimiento por los hechos que ocurren en Europa con la invasión de Rusia a Ucrania y que ha subido sobre los $100 el precio del barril de petróleo, pero también ha subido las importaciones que tenemos y que se vende aquí derivados del petróleo en nuestro país. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. En Banco Guayaquil, hoy tenemos la red de servicios bancarios más grande del país y abrimos un nuevo autobanco en Quito, algo que nació de escuchar a nuestro cliente Luis. Es muy agradable sentirse escuchado por el banco. Sentir que la petición que tú hiciste se cumplió y en poco tiempo. Gracias, Luis. Lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil. Primero tú. ¿Título profesional reconocido por la Cenecit en tan solo un año? El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana anuncia la carrera técnica superior en bioseguridad, sistemas hospitalarios y prehospitalarios. Obtén tu título en un año. Además, carreras tecnológicas superiores en emergencias médicas